Hola, bendecido lunes, buen comienzo de semana. Estas son las lecturas que tenemos esta semana. Hoy vamos a terminar el libro de Nehemías y vamos a empezar el libro de Oseas. Ahí tienen todas las lecturas diarias para que podamos seguir todos juntos como iglesia. Hoy vamos a meditar la última parte, Nehemías 13, 23 al 31. Estamos ya cerrando lo que es el libro de Nehemías, empezando con esa primera oración, ese lamento que Nehemías tenía por el pueblo de Israel y por la situación crítica, tanto social, estructural y espiritual que estaba pasando el pueblo de Dios, ¿no? Y cómo desde ese momento, desde esa oración, Nehemías va a cumplir la voluntad de Dios y va a ayudar en esto el tema de la restauración del muro, repoblamiento de Israel y el arrepentimiento del pueblo de Dios por medio de la obediencia a la palabra y al conocimiento de Dios. Hoy lo que les quiero compartir, el devocional de hoy, se llama infidelidad versus fidelidad a Dios. Tres puntos les quiero compartir para que podamos meditar este pasaje en su lectura de hoy. El primer punto es el siguiente: la infidelidad a Dios es abandonarlo, ¿no? El abandono a Dios. Del versículo 23 al 27 vamos a ver este punto donde vamos resumiendo un poco, vamos a ver cómo los judíos son llamados a cortar toda relación con matrimonios con mujeres paganas de los pueblos del Amó, Moanitas también, y esto es un problema que afecta al pueblo de Israel. Es un problema que ellos se encontraba todo esto en la ley, en las palabras de Dios, en Deuteronomio 23 del 3 al 4. Dice lo siguiente: no entrará el amonita ni el moabita en la congregación del Señor, ni aun en la 10ª generación entrará jamás en la congregación del Señor. Y bueno, sigue el versículo, ¿no? Si vemos bien el versículo de Deuteronomio 23 con este tema, el que aparece acá en Nehemías, vamos a ver que es muy similar. Entonces, este tema de la infidelidad a Dios por medio de los matrimonios mixtos, donde adoraban a otros dioses, siempre influía para mal en lo que es el pueblo santo de Dios. Incluso tenemos en el versículo 26 un ejemplo donde se menciona al rey Salomón, el rey más sabio que la Biblia nos menciona, y a pesar de esa sabiduría, él cae en este tema de la idolatría a otros dioses, y el gancho, la puerta por el cual entró todo eso fueron estos matrimonios con mujeres que creían en otros dioses. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, entre las muchas naciones. No hubo rey como él, amado por su Dios, y a quien Dios lo había constituido rey de todo Israel. Con todo, incluso a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Este es el primer punto que quiero compartirles, ¿no? Este mundo, el día a día, el mundo nos lleva a serles infieles a Dios por medio de la desobediencia, por medio del abandono, por medio de no reconocer quién es realmente Dios, el Señor de señores, Rey de reyes, para nuestra vida, donde buscamos siempre lo que son las motivaciones egoístas y personales y dejamos a un lado y abandonamos completamente a Dios. El primer punto para meditar es esto, para ver en qué situación estamos nosotros. El segundo punto que quiero compartirles es el siguiente: ser fieles a Dios, buscando el arrepentimiento y la obediencia. En el versículo 30 y 31 vamos a leer que, bueno, los purifiqué pues de todos los extranjeros y asigné deberes a los sacerdotes y a los levitas, cada uno en su tarea. Dispuse lo necesario para la ofrenda de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Vamos a ver cómo Nehemías, no solamente después de unos 10 12 años que estuvo de vuelta en la corte persa, en Babilonia otra vez, después del gran avivamiento que tuvo Israel con la reconstrucción del muro, la repoblación y el sometimiento a la palabra de Dios, pasan unos 10 12 años y de repente vemos cómo todo lo estructural, todo lo externo, no
fue realmente fuerte en lo interior, ¿no? Del pueblo israelita y volvió a caer, volvió otra vez a entrar en este círculo del abandono de Dios. Nehemías debe volver y otra vez debe iniciar todas estas tareas como líder espiritual para llamar el arrepentimiento y la obediencia del pueblo de Israel a Dios nuevamente. Va otra vez a purificar el templo, si recuerdan bien, en las lecturas de hace pocos días surgió un inconveniente con Tobías, un hombre pagano que estaba en contra de Dios y estaba viviendo en el mismo templo de Dios, ¿no? Para que vean un poco cómo era la situación espiritual del pueblo de Israel y cómo Nehemías vuelve a llamar y a buscar el arrepentimiento y la obediencia a Dios. Este es el segundo punto que les quiero compartir en el devocional de hoy. Eh, Tenemos que buscar este corazón de arrepentimiento para poder llenarnos de Dios y ser fiel a Él. Y el último punto que les quiero compartir del devocional de hoy, ser fieles a Dios a pesar de las caídas y derrotas, porque Dios es fiel. Si vemos, hay una frase muy peculiar cerrando el libro de Nehemías que dice, acuérdate de mí, oh Dios mío, para bien. Cuando nosotros vemos una película, un drama en la Netflix, hay un momento clímax donde usualmente se produce casi en la mitad y donde está el problema y después hay una solución a ese clímax, a ese problema y usualmente el 90% de las películas de dramas va a terminar bien, ¿no? Pero si nosotros vemos y vemos todo Nehemías, vamos a ver que llegando ya al capítulo 13, terminando toda esta serie, vemos que el pueblo de Israel vuelve a caer, ¿no? Y vemos cómo Nehemías le dice a Dios que se acuerde de él para bien, porque a pesar de todo lo que hizo por Dios, vemos que la situación y los resultados no eran los esperados. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios a pesar de las caídas y derrotas que tengamos en nuestro día a día, en nuestro caminar diario. Lo importante no es abandonar la carrera, lo importante no es eh, ver capaz que no vemos frutos o que caemos constantemente y llegar a creer que Dios no va a mantener su fidelidad en nosotros. Entonces, como dice 2 de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. La esencia de Dios es amor, la esencia de Dios es santidad, la esencia de Dios es fidelidad. Y este punto, para cerrar este libro de Nehemías, a pesar de las caídas del pueblo de Israel, Nehemías se aferra en obediencia a Él, porque sabe que todo esto es lo que Dios puede hacer y cambiar y no por esfuerzo humano. Vamos a motivo de oración para este lunes, para esta semana, poder serle fiel a Dios en un mundo donde nos lleva a abandonarlo, buscar el arrepentimiento y la decisión de seguir su voluntad y en las caídas que tengamos, no olvidarnos de la fidelidad de Dios. Que tengan una muy buena semana y que, bueno, podamos siempre meditar la palabra de Dios.